Esta imagen se repite año tras año, el segundo domingo de Pascua. Es el pistoletazo de salida de las romerías para los zamoranos, el Cristo de Valderrey, marcado en el calendario por todos, un día en el que siempre miramos al cielo para que el sol haga de protagonista y nos permita disfrutar de un día de celebración, de tradición, de unión. Unos terrenos que fueron donados y que estuvieron llenos de viñas en el pasado. Un dato muy curioso que marca la historia es que estos terrenos fueron invadidos por agricultores, invadidos porque todo esto eran terrenos municipales. Una donación de hace Sancho I, en el 960, al monasterio de Sagún de 2 viñas. Entonces dice precisamente de junto a la viña, una de las viñas, le plantó un personaje llamado Siti. Esa viña linda con, dice en latín exactamente, ad hilas antas. Anta en latín, y también como término de arquitectura actual, son pilastras. Luego, en un desvampado y hablando del Santo Cristo, lo que nos está hablando es posiblemente la existencia de un templete con 4 pilastras, como era muy tradicional, donde habría una cruz de piedra o una imagen de Cristo. Es decir, entonces esa es la primera referencia. Después ya vuelve a haber bastantes referencias a lo largo del tiempo, por ejemplo el testamento del obispo don Pedro II en el 1304, me parece que es exactamente, pues hace mandas a Valderrey, es decir, nos está hablando permanentemente de un lugar de paso, es un valle fértil, por donde pasan los viajeros, no nos olvidemos, la gente hacia el norte no iba por la actual Avenida de Galicia o por la Puesta de la Morana, sino de iba por los valles, y entonces el valle de precisamente del Valorio, Valderrey, pues era por donde seguía la gente iba hacia el norte. Entonces es un lugar muy poblado, es terrenos en parte municipal y en otra parte real, y es un terreno muy curioso porque a partir del siglo XIII-XIV empieza a ser invadido por agricultores que se meten en las tierras de las municipales y reales y plantan viñas y guindaleras. Entonces, en el año 1493, cuando se va a hacer el ayuntamiento nuevo, 1492-1493, se decide por el ayuntamiento ponerle, diríamos, una tasa a todos los que han invadido esos terrenos, obligándoles a pagar una cifra muy elevada para el tiempo, de 6 reales por cada aranzada de terreno. Una aranzada viene siendo 4.400 metros cuadrados, es decir, prácticamente media hectárea. Y ese acto, además, curiosamente, se hace delante de la Virgen de la Iniesta, o sea, se obliga a hacerlo delante de la Virgen de la Iniesta. Entonces, sabemos cómo ya estaba parcelado todo ese terreno, había varias emparedadas en los alrededores de Valderrey. Emparedadas eran, sobre todo, mujeres beatas en el sentido no de santidad, sino de una condición casi monjil, se retiraban, se metían en una habitación, se cerraban y allí vivían entre 4 paredes. Entonces había varias beatas por la zona y bueno, pues vamos teniendo a lo largo del tiempo muchísimas referencias. Sobre ellos se asienta la ermita, está situada cerca del arroyo y bosque de Valorio a unos 4 kilómetros de Zamora. Construida en piedra de mampostería, tiene una sola nave de forma rectangular, en la que se distingue una sacristía, salón y casa del ermitaño. El humilde edificio solo cuenta en su exterior con el adorno de un pequeño campanil, pero la documentación no nos da referencias concretas sobre ella, no la define directamente, ni siquiera se conoce cuál era su función o para qué y quiénes la utilizaban. Sí tenía de ser una ermita importante, porque para que nos demos cuenta de la importancia que tuvo de tener, en el año 1907 se venden a un personaje zamorano una serie de imágenes procedentes de esa ermita.
las imágenes exactamente es una figura de un Cristo Salvador, es decir, un Cristo que tiene la mano levantada, la mano derecha levantada y en la izquierda lleva un libro. Se venden dos San Juanes y dos Vírgenes María, de compra después el Museo Arqueológico Nacional. Dos de las imágenes son de mediados del siglo XIII, las otras dos imágenes son de la segunda mitad del siglo XIII, el San Juan y las parejas de San Juan y la Virgen, y el Cristo Salvador sería de principios del siglo XIV. El actual Cristo es de mediados del siglo XIV. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues de ahí tuvo de haber una serie de imágenes o una serie de escenas, porque posiblemente a lo mejor una fuese un calvario, otra fuese a lo mejor una escena de descendimiento, incluso el Salvador se podía haber utilizado como resucitado, pero claro, eso no lo puede mantener una iglesia si no tiene mucho movimiento y mucha afluencia diríamos, de peregrinos o de gente del lugar, porque sea un lugar de devoción. Entonces, a partir de ahí, yo creo de la ermita empieza a decaer, cuando sobre todo se empiezan a dar salidas por otros lugares, y bueno, pues el gran impulsor a partir de esos momentos es la Cofradía de la Virgen de la Concha, ya en los estatutos de mediados del siglo XV, los que llamamos de 1503, aunque se hicieron unos años antes, cita como lugar de reposo al regreso de la procesión en Valderrey, donde se permanecía hasta el rezo de las vísperas. Entonces era ya un lugar de otro tipo de peregrinación, y a partir de ahí, bueno, lo que no sabemos es cómo funcionaba esa ermita, cuáles eran sus rentas. En la pradera existe un crucero que pudiera datar de la fecha de la construcción de la ermita. Se ha remodelado hace pocos años. Pero sobre toda esta pradera desde hace años guarda una tradición muy arraigada a Zamora. Una tradición, la del Cristo de Valderrey, que data del año 1720, pero que desapareció durante unos años. Quizá resulte paradójico, pero su desaparición fue fruto de las vidas que una pandemia arrebató a la ciudad. Desde el siglo XIII tenemos constancia últimamente por Florian Ferrero, que ha encontrado pues, documentación que lo demuestra. Pasa que ha tenido pues, muchos altos, bajos, y en una época desapareció y en 1864 se volvió a refundar. Han pasado pues, mucha parte de la historia que ha perjudicado en hermanos que cuando ha desaparecido, pues una de las veces pues, con la famosa gripe española. Nos consta y tenemos documentación propia en el archivo de la cofradía cómo fueron falleciendo paulatinamente gente de la cofradía, y hasta el sacerdote, el capellán de la cofradía, también falleció por la gripe española. ¿Y quién iba a pensar que eso era historia, y lo teníamos como historia, que ha pasado ahora pues, una cosa parecida en este momento? Una lástima ver cómo hermanos de la cofradía pues, van desapareciendo poco a poco de la lista, y es una pena porque es parte de la historia que en breve tiempo pues, se está perdiendo. Sobre 1720, se dan dos cifras, a veces se dice 1720, otras veces se dice 1722, se funda una cofradía, después entra en crisis, como la mayoría de ellas, cuando se hace una especie de gran censo general, el de Aranda, en 1770, no tiene rentas y entonces termina desapareciendo. Aún así, la cofradía que la organiza la refunda en el año 1864. Un grupo de gente humilde, de entusiastas de los barrios de San José Obrero y San Lázaro fueron los responsables. Es curioso, pero se refundó con un grupo de gente de zona adyacente a la ermita que tenía terrenos, y la gente del campo, y este Cristo es de Rogativa por ese motivo. Lo refundaron 35 personas, 35 del barrio, que eran del barrio de arriba, de la iglesia de San Lázaro y también de San José Obrero, y eran pues, muchos de ellos lazarinos. De hecho, siguen siendo mucha gente de San Lázaro y de San José Obrero, pertenecen a la cofradía como hermanos. En 1864 se rehace la cofradía de llegada a nuestros días, es decir, y a partir de esos momentos, bueno, pero prácticamente hasta hace muy poco tiempo, hasta que no se restaura la ermita, tenía sinceramente muy poca vida. A partir de ese momento la cofradía ya la va revitalizando, se ha convertido en un lugar de encuentro, y entonces, bueno, a partir de entonces tiene más vida.
Una cofradía que comenzó desde abajo, por los cimientos, y en la que siempre ha sido la propia directiva la que ha tirado de ella. Nunca, aseguran, han pedido fondos o favores a nadie, porque dicen, a ilusión no les gana nadie. Todo lo han ido realizando poco a poco con sus manos. Tanto mi abuelo como mi padre eran solos presidentes, administradores y eran únicos. Y ya con Pipe pues se hizo una directiva, se organizó una buena directiva con hermanos que estaban muy arraigados familiarmente desde sus raíces familiares con la cofradía, y gracias a eso pues, y la ilusión que se ha puesto, yo recuerdo esta ermita estaba pues revocada de barro y Pipe, me acuerdo que venía a trabajar, iba a trabajar con traje y corbata y cogía la piqueta y se ponía a picar las paredes con muchísima ilusión. Y así lo hicimos todo, con ilusión y con tiempo, hasta lo que es hoy. Se trajo la luz, se trajo agua, porque había un pozo, pero no teníamos capacidad para traerla de forma con un motor. Al ser un motor eléctrico y tener electricidad, se condujo hasta aquí, se hicieron cuartos de baño, tanto para la gente de fuera, también en el interior, para los hermanos. Y la verdad es que ahora mismo es pues eso lo que digo, que estamos manteniéndola y poco a poco pues vamos mejorando las instalaciones. Nosotros nunca hemos pedido nada a nadie, al obispado en este caso, que es el propietario de la ermita, y hemos ido haciéndonos a los terrenos, la cofradía se ha ido haciendo a los terrenos, comprándolos poco a poco, bien con Pipe. Últimamente hemos adquirido la zona del pozo abajo, que es un pozo que estaba abierto al aire libre, y hemos hecho un edificio simulando un palomar para que quede pues mucho más acorde con el entorno, y ya digo que poco a poco, y la ilusión de los que somos de la directiva, que venimos a limpiar la pradera, a recoger la basura de las papeleras, pues a mantenerla, ¿no? Y a abrirla, y la gente que viene paseando pues que pueda disfrutar también de la presencia del Cristo cuando está abierta. Y de estas paredes empedradas, de esta ermita, se tiene constancia desde el siglo XIII. La documentación sobre ella versa sobre esta fecha. Una ermita que días antes de la fiesta recibe a su Cristo. La imagen del crucificado pertenece al siglo XVI. Se encuentra sobre una cruz de color verde y ha sido restaurado en varias ocasiones. Un Cristo de rogativa que en su momento estuvo acompañado de San Juan y la Virgen, pero estas dos piezas se encuentran ahora mismo en el Museo de Barcelona. Se han intentado recuperar, pero no es nada fácil. Es un Cristo que pertenece a San José Obrero, y vino para acá y además se trajo en un carro y era un calvario. Ahora solamente tenemos la imagen del Cristo, como veis, pero falta San Juan y la Virgen, que están en el Museo de Barcelona. Lo hemos solicitado varias veces, varias ocasiones, pero bueno, el Cristo se vendió, o sea, las imágenes se vendieron aparte, pues para restaurar parte del edificio, y se pagaron legalmente, con lo cual pues no podemos hacernos a ellas. Es una pena. También tenía la ermita tenía un Cristo yacente pequeño que es de la misma traza y se conserva también en San José Obrero, y es igual que el Cristo que vemos, una talla pues pobre, pero desde luego que tiene su valor. Es un Cristo de pequeñas dimensiones, pero yo creo que también debería estar aquí en un sitio preferente pues junto al Cristo. El Cristo es de madera de nogal y ha tenido muchas restauraciones muy desafortunadas. Y también en tiempos de cuando estaba Pipe el presidente, pues se acometió una restauración muy profunda en la cual nos sorprendimos el color que tiene, porque era un color oscuro el que tenía muchas capas, como digo, de betún de Judea, y se hizo una limpieza muy profunda y hoy luce el Cristo como está. El faldón es un regalo también fallecido, hermano y presidente, hermano de la Cofradía del Cristo Valderrey, presidente de la Concha, Conrado de Ovaras, que también ha fallecido recientemente, y en un hermanamiento que hicimos las dos cofradías, puesto que el día cuando vienen de la Iniesta, pues paran aquí se reza el rosario. Pues en un acto como digo, de hermanamiento de las dos cofradías, pues se tuvieron a bien el regalar el faldón que luce el Cristo hoy, que vamos, es acorde también pues con la traza del Cristo y con el tipo de talla que tiene. Es una ermita que guarda también muchas vivencias, pues también de aquellos años de la Concha, que éramos muy poquitos. O sea, yo claro, recuerdo la ermita encalada del todo, la vivienda esta que tenemos detrás,
cómo era la cocina antigua, el comedor antiguo, o sea, porque la verdad es que toda la labor que se ha hecho de recuperación en la ermita y en el entorno es espectacular, ¿no? Y bueno, pues como tradición es una tradición muy arraigada y muy bonita, y ya os digo, en la que participo desde niña. La corona también se ha ido incorporando. Este Cristo tuvo, igual que muchos Cristos de otras ermitas, el Cristo de Morales, que también es parecido, tenía pelo natural y se nota que tiene la corona, era una corona tallada en la cabeza, y al ponerle el pelo le quitaron esa corona, se ve que está rehundido pues con una gubia alrededor, y lo que tiene ahora pues es una corona que fue hecha y regalada por Ricardo Flecha, también hermano de la cofradía. El crucificado que le da nombre sale de la ermita que lo acoge para bendecir los campos, pedir lluvias y que traigan buenas cosechas. Un acto muy importante que es la misa de fallecidos, que lo hacíamos antes en verano, pero bueno, se ha pasado a noviembre, y yo lo veo muy emotivo porque es cuando vienen los familiares de los hermanos fallecidos acompañados de su familia, y celebramos aquí en la ermita una misa en la cual se recuerda a los fallecidos, y después tenemos un cocido de hermandad dentro de las instalaciones de la ermita, y para mí desde luego es un día muy importante. Y el día de la romería, pues claro, es la fiesta grande en la cual siempre pues es todo alegría. Tenemos 3 misas, celebramos 3 misas, hacemos un traslado desde el Espíritu Santo, que pasa el invierno, el Cristo por seguridad, allí en el Espíritu Santo, y entonces lo traemos en romería hasta aquí. Celebramos 3 misas, una de ellas la última misa, que es la misa mayor de la 1 de la tarde, en la que asisten los mayordomos de la cofradía y las autoridades, porque siempre ha sido tradición invitar a las autoridades, a las cuales pues desde luego estamos la cofradía muy agradecidos en que asistan, porque asistan además con muchísimas ganas y con muchísimo gusto, y yo desde luego como presidente pues se lo agradezco. Hacemos después una comida fraternal, que además es curioso, lo dicen los estatutos, pero la comida es la asamblea general, y hay una regla que es que hay una vara en la que los hermanos que quieran hablar solamente tiene que ser con la vara en la mano. Entonces ahí no se confunden las lenguas, y el hermano que quiere apuntar algo o decir alguna opinión, pues tiene que ser él, solicitar la vara, y con la vara en la mano pues exponerla. Es un momento desde luego muy curioso, y que, como digo, lo marcan los estatutos. Después, durante la tarde, pues tenemos un tamboril también, con una dulzaina, siempre lo ha habido. Antes había pedidores que iban por Zamora con huchas pidiendo por las calles. Eso pues se ha eliminado hace años, pero sí que tenemos un Andrés, que es igual que otras cofradías tienen otro elemento musical, nosotros tenemos una dulzaina y un tamboril, le acompaña a su hijo también, y que también tenemos que darle las gracias porque de forma desinteresada nos acompaña todos los años. Ahora mismo son 500.000 de personas las que conforman esta cofradía del Cristo de Valderrey, una cofradía en la que en el año 2019 entraron las primeras mujeres. Somos 500 hermanos, sí tuvo sus altos, no altos y bajos, sino una zona de mantenimiento muy lineal, y gracias a la figura recientemente fallecida ayer de Pipe Mallado, que curiosamente el domingo casi fallece el día de la fiesta, pues es el que más la impulsó. Aquí vivieron una familia con 8 hijos que nacieron aquí, no tenían luz. Pipe trajo la luz, se hundió la parte donde vivía esta familia y se recuperó con fondos de la Junta de Castilla y León, con fondos propios de la cofradía. Se pidieron créditos avalándolo los directivos de la cofradía, y Pipe pues lo sacó adelante, no como pudo, sino como bien pudo, porque la verdad es que era un hombre que sabía traer gente, tradición, y aumentarla. Mi abuelo y mi padre fueron también presidentes y fueron, igual que yo, ¿no?, unos mantenedores, y yo, gracias a Dios, pues he heredado la cofradía pues en pleno auge, pues una romería como es muy importante en Zamora, que es la primera romería, además de Zamora, y de las únicas romerías que se celebran en Zamora. Ahora es mucho más variopinta y está abierta, gracias a Dios, a hombres y a mujeres. De hecho, tenemos también ya un nutrido grupo de mujeres que pertenecen por afinidad familiar. Si era una pena que antes, pues por tradición, o considerábamos a tradición, o se consideró tradición, que en la comida los hombres con hijos varones entraban a comer,
y las mujeres con niñas pues se quedaban en la puerta. Hoy desde luego pues es inadmisible y no se puede pensar de otra manera como es, ¿no? Que entran en pleno derecho las mujeres como los hombres en la hora de la comida y en todos los actos que organiza la cofradía. Fue hace 2 años cuando entraron las mujeres y masivamente hubo más altas de mujeres que de hombres. Es curioso, pero sí que han sido también, el número ha sido mayor de gente que no pertenece, o sea, no tiene vinculación con la cofradía, mujeres que no tienen vinculación. Pero todavía yo creo que hay mujeres muchas mujeres siguen manteniendo y defendiendo la historia de que sean solamente de varones. Pero bueno, la cofradía está incluida, como digo, en pleno derecho el hombre y la mujer y se ha asimilado de la forma más natural como no podía ser de otra manera y aquí estamos, juntos todos. Cuando abrieron el cupo fue una alegría grande, pues porque realmente es una tradición en la que no solo yo, o sea, pues todas las mujeres, sobre todo familiares de cofrades, participamos desde que éramos muy pequeñas, desde que éramos niñas. Pero además, bueno, pues en mi caso participar activamente de recoger bancos, de limpiar el comedor, de venir incluso el día después a recoger la pradera, que antes no venían los servicios municipales, venir a recoger los papeles. De hecho, yo creo que el primer año fuimos, no me acuerdo si 14 o 16 mujeres las que nos apuntamos y bueno, pues casi todas éramos gente que lo habíamos vivido desde niñas con nuestras familias. Y luego, bueno, pues que es una tradición muy arraigada, o sea, yo la verdad es que sí, desde niña con mi padre es uno de los cofrades también antiguos, y luego, bueno, pues la amistad con todos los cañivanos, con José Miguel, con Cani, que fijaos, también el tema de entrar para mí era también como un tema de justicia, fíjate, y me gustaría, ya que están las cámaras, reivindicar a Cani Cañivano, Encarnación Martín Juárez, que es prima de Toño, del presidente, porque Cani ha sido como el alma de la cofradía en la sombra, o sea, Cani ha hecho de todo. O sea, ha sido como un poco presidenta en la sombra en el sentido de que ha ayudado siempre a hacer los recibos, la contabilidad, o sea, que siempre encima había manos femeninas, pero bueno, de forma oficial no podía ser. En realidad empecé a formar parte un poco de mi familia, porque todos los hombres de mi familia siempre han sido, cada vez que nos hemos casado, hemos hecho al contra siempre de la familia y nosotras no podíamos ser. Entonces, pues la verdad que para mí ha sido una satisfacción muy grande. Soy prima de Antonio Martín Aler, sobrina de Antonio Martín Cabañas y nieta de Antonio Martín Cañivano. Entonces, el arraigo de toda esta pradera y de este entorno con nuestra familia, pues siempre es muy grande. Mi padre era de Salamanca, el único que no era de la familia y era de la única cofradía que era, cofrade del Cristóbal del Rey. De hecho, la medalla que yo llevo es la de mi padre. En el día de la imposición pedí que por favor que fuera la de mi padre, porque bueno, pues evidentemente me hacía muchísima ilusión. Sabemos positivamente que hay muchos hombres que no estaban de acuerdo con que entráramos, pero evidentemente los tiempos cambian, entramos y fue sencillo, o sea, yo creo que tampoco hubo ni nada fuera de serie, simplemente entramos y punto. Y bueno, pues la verdad que para algunos mucha alegría, otros más disgustados, pero lo asumieron y nosotros pues muy contentas de poder. Porque hasta ese momento las mujeres ni siquiera acompañaban a los hombres en las reuniones o comidas de la cofradía. Ellos entraban al comedor y mientras ellas, con sus hijos, se quedaban a las puertas, algo todo insólito. Era una cosa muy fea, ¿no? Que llegara el día de la romería y estuvieran los hombres dentro comiendo y sus familias aquí fuera. De hecho, por eso se adelantó un día la comida de hermandad. Había además una especie de obsesión ahí en mantener el cupo cerrado, que bueno, oye, respetable, porque aquí todo es respetable, pero sobre todo en un día tan señalado familiar, porque las romerías al final tienen ese carácter familiar, era un poco absurdo. Hay una anécdota, ¿no?, muy buena, que bueno, pues claro, yo he bajado también muchos años a cubrirla como periodista, lógicamente, y un año siendo Antonio Vázquez alcalde, pues bueno, recuerdo que habíamos cogido por aquí Julia Domínguez, la fotógrafa, yo creo que todavía era hasta el Correo, fíjate, no sé si era el Correo o La Opinión, pero bueno, estábamos Julia y yo, habíamos cogido por la pradera a todas las autoridades y al alcalde no lo habíamos cogido, y cuando entramos en el comedor para cogerle unas palabras, bueno, nos pegaron un abucheo impresionante, que bueno, que yo de hecho me levanté así el vestido porque llevaba unos pololos y les dije así como también un poco de coña, ¿no?, porque bueno, al final eran todo amigos, pero sí que es cierto que era un detalle muy feo, y de hecho por eso cuando con la presidencia de Toño Martín Alén, que yo creo que Toño siempre tuvo claro que quería que entraran las mujeres, de hecho por eso se había adelantado el día de la comida, el sábado, porque era muy feo que ese día los cofrades, que al final además estaban aquí comiendo, pero es que salían continuamente, te tomabas algo en las casetas, o sea, no sé, era una cosa un poco extraña. Esta romería es la primera de Zamora, especial sin lugar a duda, y por la que hay mucha devoción, igual que por su Cristo. Ahora ya con el tiempo pasado, pero ha habido gente que ha fallecido y
y lo ha pedido tener el faldón con él hasta que ha fallecido. Tenemos 2 faldones y se han turnado para gente que lo ha solicitado como hermano de la cofradía, y si no fuese también se le dejaba, en el que lo ha arropado hasta su último momento. Y el día de la fiesta mayor, pues se llena la ermita de gente, hay turnos para dar entrada y salida, y después pues se ve también, ahora cada vez menos, ¿no?, en la limosna que se le da a la parroquia. Nosotros pertenecemos al Espíritu Santo, antes pertenecíamos arriba a San José Obrero, y desde hace 25 años nos cambiaron la sede y pertenecemos, la sede canónica es el Espíritu Santo. Con lo cual el párroco del Espíritu Santo es nuestro capellán también, en este caso es Chema, que, bueno, que con muchísima ilusión pues nos ha empujado, ¿no?, a tener, la ilusión la tenemos, pero sí el miedo a celebrar una misa a puerta cerrada, pues para celebrar el Cristo Valderrey de la forma pues más digna que podamos, y para recordar también a todos los hermanos que han fallecido durante este tiempo. Es un día muy bonito porque al final es, aunque dicen que la resurrección es la primera romería, no es verdad. O sea, la resurrección es la cofradía última de Semana Santa, que es un día también muy bonito, y la primera romería de los zamoranos es Valderrey. Entonces, este enclave, no sé, para mí es mágico por muchas cosas, muchos recuerdos, incluso celebraciones familiares aquí, bodas, bautizos, comuniones, hasta mi 50 cumpleaños me lo hicieron aquí de sorpresa. Ese sabor a tortilla, de patata, de pimientos, de las casetas, de ver amigos que no los ves durante todo el año y sin embargo vienen al Cristo Valderrey. Es conocer a muchísima gente, son los ritmos, los sonidos que tiene esta pradera, los olores, pues, y el Cristo, evidentemente, que yo siempre que le he pedido algo siempre me lo ha concedido. Es la primera romería y la cogemos con muchas ganas, además. Casi siempre nos ha hecho buen tiempo y además siempre se mira el tiempo que va a hacer, es el domingo siguiente al domingo de Resurrección, y la verdad es que ilusión tenemos, y además es cuando explota las flores y el campo, y por eso también es en Cristo de rogativa que se bendicen los campos, para que las cosechas sean mucho más abundantes, y como decía antes, lo formaban el gremio de agricultores que había en Zamora y a los cuales desde luego les debemos esta tradición. Poco a poco la cofradía va ampliando, han ido adquiriendo nuevos terrenos y también muchas mejoras. La campa desde luego que también se ha condicionado, yo creo que con muchísimo acierto también en tiempos de Pipe, se han plantado pinos como veis, se han colocado papeleras, se han colocado bancos, había otros bancos abajo en la pradera, esos bancos los hemos traído aquí arriba porque consideramos que la pradera era para las casetas, y está todo concentrado aquí arriba. Sí tengo que apuntar que cada vez menos, ¿no?, pero sí que sufrimos pues actos vandálicos los cuales los tiene que sufragar la cofradía, y es un gasto bastante importante por parte de la cofradía. Es una lástima, desde luego, ver cómo hacen pintadas, parten cristales, tiran piedras al tejado y parten faroles, o también vienen a comer hamburguesas y tiran pues todos los envoltorios, os dejan las mesas puestas como si estuviesen comiendo. La verdad es que es una pena, pero bueno, la cofradía sigue teniendo ilusión, la directiva sigue teniendo ilusión, yo sigo teniendo ilusión para venir todas las semanas y recoger esa basura y mantenerlo. Si hay una pintada, que ahora la ha habido, y estamos manteniéndolo como si fuese a ver la romería, y lo tenemos desde luego, yo creo que primoroso y como si hubiese romería. Una tradición familiar, sentimiento al más estilo puro. Es un día muy bonito, la verdad, y luego es que el entorno es tan bonito que ya si no como cofrades, desde luego que no dejen de venir nunca a ver al Cristo, ¿no?, al Cristico, como digo yo. Que bueno, pues eso, mira, yo siempre venía, las hijas de Pipe Mallado, que Pipe, bueno, que se nos acaba de ir y también ha sido un impulsor tremendo, ¿no?, de esta cofradía. Porque ahora hay como gente que habla hacia adentro, pero nosotros poníamos nuestros pendientes de cuando éramos bebés, de los chiquitines, los metíamos por dentro del faldón, que no se vieran, le tocábamos los pies. No sé, yo creo que es una tradición muy bonita y que claro que no debería perderse. Entonces, que se hagan cofrades, por supuesto, porque así ayudan a sustentar la cofradía y a los gastos que tiene la cofradía, que es la encargada de mantener además la pradera y de mantener este comedor que sabéis que durante el año se alquila para celebraciones, ¿no? Pero hombre, desde luego las tradiciones a mí me parece que son la esencia, son la identidad de un pueblo, y desde luego no solo esta, yo animo a los zamoranos a que participen en todas, que son muy bonitas. Mi hija es cofrade con 17 años y entramos las dos juntas a la vez,
Y claro, yo creo que las tradiciones primero hay que mantenerlas. Y lo segundo, que es muy importante para las familias que están arraigadas, es seguir con la continuidad, tanto para los mayores de esas familias como para los pequeños. He perdido a mi padre también, que fue presidente 32 años, y aparte, a gran parte, como comentaba antes, a micrófono cerrado, gran parte de la directiva que ha desaparecido en estos 2 años, y es una lástima. Recientemente el último ha sido Pipe, y pues es una lástima ver que van faltando gente, siempre viene gente nueva, ¿no? Pero sí echas de menos a las caras que has visto siempre a tu lado y que con ilusión han mantenido la tradición que hoy tenemos. Desde que nací y lo he vivido, y me gustaría que mis hijos siguiesen pues esa tradición familiar, que no puede ser de otra manera, tiene que ser así, de padres a hijos. Esto no es la Semana Santa, aquí no llevamos túnicas, y hay que venir con la cara por delante, y no con la cara por delante, sino con la devoción de mantener la tradición del Cristo de Valderrey. Solamente pensar en mi padre, pues para mí, que sé que me indujo pues este gusanillo, y pues la verdad es que lo echaré muchísimo de menos, puesto que mi padre para mí en la cofradía era todo, y fue un elemento muy importante también de mantenimiento de esta tradición. Yo recuerdo cuando era pequeño que los platos que se traían para comer, o los bancos y las sillas, eran de mi casa y se llevaban después otra vez a mi casa, cuando la cofradía pues no tenía otros medios. Y desde luego lo recordaré toda la vida pues muy gratamente, como con fotos que tengo, pues que comían en sus piernas, y yo tengo fotos de mis hijos comiendo en mis piernas. Creo que yo haría un llamamiento a todos los zamoranos que se siga manteniendo ya no solamente esta tradición, sino todas las tradiciones que tenemos tan arraigadas en Zamora, y que no podemos perderlas de ninguna manera. Cada año el crucificado sale de la ermita en procesión para bendecir los campos, pedir lluvias y que traigan buenas cosechas. Después, en la pradera, la tradicional fiesta familiar. Un día de fiesta, de unión, una tradición de todos los zamoranos.